La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Es un documento histórico que recoge los derechos individuales de cada persona, sin importar su raza, su color, religión, sexo, idioma, posición económica o cualquier otra condición. Por este motivo, los derechos humanos tienen que dar respuesta a la necesidad de garantizar que las personas con discapacidad ejerzan todos los derechos y libertades plenamente y sin discriminación. En la práctica no era así, ya que en muchos casos estas normas no se aplicaban o se aplicaban perjudicando a las personas con discapacidad. De ahí la necesidad de crear un documento específico, la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Nace con el objetivo de promover, proteger y asegurar todos los derechos humanos en igualdad de condiciones. El Código Civil no se ajusta a la Convención Internacional en su artículo 12, donde proclama que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones y obliga a los Estados parte a adoptar las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar por la toma de sus propias decisiones. En este sentido, es importante adecuar nuestro ordenamiento jurídico en materia de discapacidad, por lo que se está luchando para que se apruebe un proyecto de ley por el que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas en el ejercicio de su capacidad jurídica. Para conocer en qué consiste esta reforma y los cambios más importantes que va a suponer, contamos con la presencia de Manuel García Oliva, que es abogado de profesión y presidente de la Fundación Tutelar, que responderá a unas preguntas realizadas por Juan Liñero, es una persona apoyada por la Fundación Tutelar Cantabria y autogestor de Plena Inclusión Cantabria, y Noelia Novoa, representante de Cantabria del Grupo de Líderes de Plena Inclusión. ¿Este proyecto de reforma es actual o se ha presentado a otros gobiernos? El proyecto este es actual, es nuevo, que tiene ya 2 años, pero la tramitación parlamentaria ha terminado ahora el proyecto de ley. Sí es verdad que desde el año 2006, que se aprobó la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, España lo ratificó en el año 2008 y desde entonces se han venido elaborando pequeñas modificaciones que afectaban a distintas normas o a distintas leyes y han terminado ya por aprobar este proyecto de ley, con lo cual sí es nuevo. ¿Y cuándo se va a aprobar esta reforma? Pues mira, esto es un proyecto de ley que ahora comienza lo que se llama la tramitación parlamentaria. Tendrá que pasar con la discusión en el Congreso de los Diputados, oyendo a las asociaciones de la discapacidad intelectual podrán introducir enmiendas, luego tendrá que pasar al Senado, el Senado también aprobará o no las modificaciones que se vayan introduciendo y luego volvería al Congreso para la aprobación definitiva. Todo eso en tiempo puede suponer pues, que para finales del año 2021 o el último trimestre del 2021 pudiera estar aprobada lo que es este proyecto de ley, se convertiría ya en ley. ¿Por qué es importante esta reforma? Pues mira, esta reforma es importantísima porque la ley española, el ordenamiento jurídico español, pasamos de un sistema del siglo XIX en el que las personas con discapacidad se les podía privar de sus derechos y pasamos a un sistema de apoyos a la capacidad de estas personas. ¿Y cuáles son los cambios más importantes? Los más importantes son los que afectan a la modificación del Código Civil. En primer lugar, yo creo que es importante porque se da mucha importancia a las medidas preventivas, pero también es importantísimo porque se suprime alguna figura como son la tutela. La tutela para las personas con discapacidad queda desaparecida y se establecen otras figuras que ya existían, como la guardia de hecho o la curatela, que pasa a ser muy importante y la figura clave. Pero la curatela y la guardia de hecho, así como el defensor judicial, pasan a ser figuras de asistencia, de apoyo. ¿Cómo se deciden y cómo son los apoyos?
Los apoyos son de 3 tipos, o de 4 tipos, depende. El guardador de hecho, que se llama, que es la persona que normalmente suelen ser los padres con los que está viviendo la persona con discapacidad, que están llevando a cabo ya lo que es la toma de decisiones y los apoyos, la asistencia que tiene. Luego estarían los defensores judiciales, que son aquellas personas a las que en el caso de conflicto, en el que puede existir un conflicto de intereses entre la persona que está prestando el apoyo y la propia persona con discapacidad, se necesita una tercera persona que lleve a cabo alguna labor de apoyo extraordinaria. Y luego está la curatela, viene a ser lo que sustituía ahora a la tutela. Y para aquellas personas con discapacidad que tengan grandes necesidades de apoyo y de una forma permanente, estaría la figura excepcional de la curatela representativa, en el que en esos casos sí podría llegar a representar a la persona porque no tiene la capacidad suficiente para ni siquiera tomar ninguna decisión por sí misma. ¿Este sistema de apoyos está establecido en otros países? Existen países muy avanzados, como por ejemplo el caso de Suecia, o Suecia, Dinamarca, normalmente los países del norte de Europa, donde sí existen este tipo de apoyos. Por ejemplo, en Suecia desde el año 1989 ya existe este sistema de apoyo. Y luego hay otros países más próximos a nosotros en los que están también evolucionando hacia los sistemas de apoyo, dejando al margen un poco el sistema tradicional de la representatividad. ¿Qué pasa con las personas que ya tienen una tutela o una curatela y con quienes les prestan los apoyos? Pues mira, en el proyecto de ley, precisamente, la disposición transitoria segunda de la misma ya contempla estas situaciones. Y lo que se establece es muy claro, es una solución muy sencilla. Siguen desarrollando esa función las personas que estén ejerciendo la tutela o la curatela, pero adaptándose a la nueva normativa. Los que eran tutores pasarán a ser curadores y aquellas personas que tienen establecida un sistema de tutela o curatela ahora pasarán a tener esos apoyos. ¿Qué pasa con las personas con grandes necesidades de apoyo? Pues las personas con grandes necesidades de apoyo, en el proyecto de ley se establece una medida que es de carácter excepcional, pero que es adecuada a sus circunstancias, que es la curatela representativa. Venimos a decir que es lo que sería hoy en día la tutela, en el que a esas personas que tienen grandes necesidades de apoyo, que ni siquiera pueden poder manifestar su voluntad por sí mismo, se les nombra un curador representativo para que les represente en la toma de decisiones cuando ellas no pueden expresar cuál es su voluntad. ¿Cuál es su opinión sobre esta reforma? Pues es muy positiva, como no puede ser de otra manera, porque ten en cuenta que por fin España se va a acomodar a las directrices de la Convención Internacional y supone un hito, un cambio absoluto en la forma en la que se van a regular los derechos de las personas con discapacidad. Por fin van a poder contar y expresar su voluntad a la hora de toma de decisiones y vamos a disponer de estos apoyos precisos para que ellos puedan decidir por sí mismos y ejercitar sus derechos por sí mismos gracias a los apoyos que esta ley les va a otorgar.